¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos como siempre en su programa Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle. Tenemos el gusto, el licenciado Jorge Rosales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Y su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, en presentarles en esta ocasión un programa pues muy enfocado a los derechos de los menores. Como sabemos, pues la familia es la célula principal, ¿verdad?, de nuestra sociedad, y pues los pequeños, producto de muchas relaciones interpersonales, de pareja, pues son a veces los más afectados cuando desafortunadamente surgen las separaciones, ¿no? En la actualidad se ve mucho más enfocado, mucho más presente el asunto que vamos a tocar el día de hoy, que es la restitución de menores, ya que pues las familias han cambiado afortunadamente a respecto como eran hace décadas atrás, ¿no? Esto ha sido motivo de la globalización, de la inmigración de la gente, que ya hay muchas parejas de diferentes nacionalidades y que por lo mismo tienen la oportunidad de regresar a sus países en cualquier momento, claro, ¿verdad? La globalización, la oportunidad, la facilidad de poder estar en cualquier lugar del mundo en unas pocas horas facilita el traslado no siempre apropiado de los menores, ¿no? Entonces el poder restituir a un menor a su hogar de origen, al hogar en donde está bajo el mejor cuidado, pues es un procedimiento legal minucioso, especializado, del cual vamos a tener el gusto de hablarles el día de hoy. Perfecto, licenciada. Sí, es un tema muy interesante. Tal vez podría sonar muy poco común, pero es más común de lo que se piensa, porque en realidad hablamos de ahorita de restitución internacional del menor, pero también vemos que dentro del territorio nacional es aplicable el tema. ¿A qué nos referimos con esto? Restitución. Como bien lo mencionabas, el tipo de relaciones, la forma en que se basan actualmente las relaciones de pareja, aunado a la facilidad con la que puedes judicialmente divorciarse, que van cambiando los paradigmas que la sociedad te pone para poder realizar una nueva forma de vida después de un matrimonio, que los matrimonios, hay que decirlo, para bien o para mal, duran ya menos. Y los productos de estos matrimonios, que son los hijos, pues se van dispersando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos menores? Con estos menores que quedan a veces a la deriva o que entran en una disputa con los padres, ¿verdad? Vamos a hablar que primero que nada me gustaría comenzar con una pequeña introducción, si así te parece, sobre qué es quién tendría legalmente la guardia y custodia de los menores. Una guardia y custodia de un menor se declara de dos formas. En derecho le decimos de hecho, que quiere decir sin que medie proceso judicial, es decir, no hay necesidad de entablar un procedimiento judicial para que un menor se quede de hecho, o sea, materialmente, con el papá o con la mamá. Eso se va alargando a través del tiempo y se le denomina que este menor está a guardia y custodia de uno de los padres de hecho. Ahora, ¿qué es una guardia y custodia de un menor sobre el derecho? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un procedimiento que me dio un procedimiento judicial, que sí existió un procedimiento judicial donde se declaró formalmente que la guardia y custodia pertenecía a uno o a otro padre. Hablando de los temas más comunes, que es padre y madre, ¿no? Porque lo veremos un poquito más adelante, que hay personas que por algunas otras circunstancias tienen la guardia y custodia legal de un menor. No nada más hablamos de menores, sino también hay personas incapaces que son a grandes rasgos personas que tal vez podrían haber cumplido la mayoría de edad, pero no tienen la capacidad mental para valerse por sí mismos. De estas personas es necesario entablar un procedimiento judicial para asignarles un tutor que los va a cuidar, los va a representar legalmente a lo largo de su vida, o hasta bien se desaparezca esa condición que orilló a la persona a que le otorgaran o que le asignaran un tutor.
Y que es bien común esto que menciona el licenciado, muchas veces los padres biológicos por alguna situación de salud, situación legal, a veces están privados de sus derechos civiles y muchas veces pues los hermanos, los tíos, los abuelos son quienes tienen la oportunidad de solicitar esa guardia y custodia a su favor y son las personas que pues podrán interponer este tipo de juicios, como bien lo mencionas, ya sea de hecho o mediante una resolución judicial emitida por un juzgado correspondiente, ¿verdad? Es correcto. Y aquí pues sí, antes de entrar en los datos duros de este tema, sí me parecería también importante también a manera de introducción, como bien dices, el ahondar un poquito sobre la conciencia de los familiares, de los padres, de los abuelos, de los tíos, de que pues muchas veces el derecho de los menores a convivir con sus progenitores es eso, es el derecho de los menores, no tanto el derecho del padre o madre, que si bien los familiares pueden opinar que no son personas a lo mejor aptas o deseables para la convivencia con los niños por circunstancias personales, no es el derecho tanto de los progenitores, es el de los niños, ¿no? Claro. Que está pues consagrado en la Constitución, en las diferentes leyes de los derechos de los niños, que para su sano desarrollo y su derecho a la identidad es importante que sepan que forman parte de una familia y de dónde son sus orígenes, ¿no? Y esto lo da únicamente la convivencia con los progenitores, sea como sean, pues son sus padres y sus madres a los cuales tienen derecho de convivir. Entonces es importante sí recalcar esto antes de empezar con el tema en general, porque pues es a veces muy desgastante este tipo de procedimientos, y cuando hay de acuerdo, hay de una conformidad por parte de los progenitores, se evita todo esto. Claro. ¿No? Porque sí son situaciones difíciles y traumáticas para los menores, sobre todo. Los trasladan, los sacan de un núcleo familiar al que han estado acostumbrados para convivir en otro totalmente diferente y en un lugar totalmente diferente, ¿no? No Sí. Nada más en el mismo país, a veces pues como bien lo mencionas en la restitución internacional, pues lo sacan del país. Es para ellos un cambio demasiado importante a una edad muy temprana muchas veces. Entonces, mientras mejor sea la convivencia entre los progenitores y que tomen como prioridad que su objetivo final como padres pues es el mejor desarrollo de esos menores, pues cuánto mejor, ¿verdad? Claro. Y pues nada más quisiera comenzar con una pequeña observación de que este tipo de delito de sustracción de menor frecuentemente es también confundido con el delito de secuestro. El delito de secuestro, Ajá, sí. que finalmente pues aquí en nuestro país es un delito del fuero común, y como tal pues la designación de la penalidad dependerá de cada entidad federativa, ¿verdad? Pero es un delito pues totalmente diferente, que está tipificado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Civil, y es sustracción de menor, así está tipificado. Sí, es correcto, licenciada, porque muchas personas lo confunden. Supongamos, nos han llegado casos donde la madre tiene la guardia y custodia de los menores, por decirlo así. El padre, en su derecho de visitarlos, se los lleva, convive con ellos, pero ya no los restituye al domicilio habitual, al domicilio donde la madre tenía la guardia y custodia. Se los lleva, ya no los restituye y por lo regular quieren denunciar un secuestro. Un secuestro, como bien lo decías, es un delito federal que está establecido en códigos penales federales y en realidad no es aplicable. El secuestro se diferencia porque tú privas a la persona de la libertad, pero a cambio exiges un rescate económico o un beneficio profesional. Hay un lucro, exactamente. En este tipo de circunstancias no es así. Tú ya no restituyes al menor al domicilio habitual, se convierte en una sustracción ilegal de un menor. Obviamente con penalidades más bajas, diferentes, y aquí lo que se busca es con este delito es preservar el sano desarrollo del menor. Estos delitos, por lo regular, bien lo mencionas, son delitos del fuero común, es decir, como mencionas, cada entidad federativa regula este delito en sí.
A mí me gustaría, antes de que entremos en las penalidades que son diferentes en diferentes supuestos, mencionar de manera textual la definición del delito, ¿verdad? Está contenido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ciudad de México en el artículo 171 y lo define como al que sin tener relación de parentesco o tutela de un menor o incapaz lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda. Se le impondrá prisión de 3 a 7 años y multa de 300 a 800 veces el salario mínimo vigente. Aquí cabe aclarar que estamos hablando primeramente de quien no tiene relación de parentesco. El segundo párrafo del mismo artículo ya nos menciona de que en el caso de ser familiar, los que realicen la custodia se les impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa al ascendiente, cónyuge, pariente, colateral o afín hasta el 4º grado que sustraiga, retenga u oculte a un menor incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia que tú mencionabas, licenciado. Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al menor o al incapaz dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones señaladas. Al padre o madre que sin tener la guarda y custodia del menor o incapaz que viva en la Ciudad de México lo sustraiga, retenga u oculte fuera de la Ciudad de México o fuera del territorio nacional. Se le aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo. Entonces aquí vemos los supuestos, ¿verdad? Las penalidades que son diferentes de cuando no se tiene alguna relación de parentesco, porque muchas veces se ha visto, lo hemos visto en el despacho en algunos casos de restitución de menor, que a veces los cónyuges, sabiendo que no tienen la guardia y custodia, mandan a la nueva pareja muchas veces, ¿no? Ajá. A la madrastra o al padrastro, a que pues por medio del engaño y todo se lleven a los menores. Entonces pues las penalidades son altas, la verdad es que sí son altas, y pues también es importante que tomen en cuenta que no nada más son años de prisión, sino también hay días multa, y opción, yo creo, ¿no? De que aunque se restituya al menor dentro de las 24 horas siguientes, también hay penalidades. Claro, el delito tentado pero no consumado es el que le dicen. Me gustaría platicar un ejemplo. Hace como que será como 6 años hubo un caso muy sonado. Sí. Se robaron a un bebé, pues se robaron, por así decirlo, no es la palabra dentro del mundo jurídico, no es la palabra correcta. En realidad los sustrajeron del Hospital de la Raza, una pareja que no podía tener hijos. Sí. Con la finalidad de tenerlo y hacerlo pasar como hijo propio. Entonces los medios de comunicación estuvieron muy al pendiente de esto, donde está el bebé, etcétera. Se hizo, en realidad fue un caso muy mediático. La pareja se asustó y fue a dejarlo en un hotel ahí por Calzada Ignacio Zaragoza. Ahí apareció el menor. Los querían inculpar por secuestro, pero en realidad nunca hubo ese lucro. Exacto. Como bien lo mencionabas, no se encuadra nada más retuvieron al menor sin una finalidad más que tenerlo. No tenían ni parentesco ni la guardia y custodia formal. Aquí habría cavidad de un comentario que me gustaría hacer. Sí. Es ideal cuando una pareja se separa, que ha procreado hijos, lo ideal es que inicien un procedimiento judicial para decretar formalmente, que un juez decrete formalmente la guardia y custodia, ya sea provisional o definitiva, en favor de uno de los dos cónyuges, porque eventualmente en el caso que se tuviera la necesidad de denunciar este tipo de delito, es un poquito más fácil acreditar ante el Ministerio Público quién de los padres tiene la guardia y custodia formal. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo tengo una pareja, procreamos un hijo, me divorcio y este menor se queda a vivir conmigo, yo tengo la guardia y custodia de este menor, y un día se aparece su mamá, quiero ver a mi hijo, ok, no hay problema, se lo lleva pero ya no lo restituye conmigo. Entonces ahí
se me complicaría Personalmente, sí. acreditar que yo tenía la guardia y custodia de este menor. Por eso lo más recomendable, así no hubiera existido un matrimonio civil, y que incluso si las parejas llegan a buenos términos de cómo van a llevar a visitar cabo el régimen de visitas, ¿verdad? del menor, lo más recomendable aún así es que una autoridad decrete la guardia y custodia a favor de uno de los padres de manera formal y mediante un procedimiento judicial, que esto aceleraría mucho. Tendríamos una forma de acreditar fehacientemente que uno de los dos cónyuges de los padres tiene la guardia y custodia de los menores. Y además de que es un procedimiento relativamente rápido. Fácil, rápido, incluso está gratuito. Acreditar, ¿verdad? La paternidad del menor mediante su acta de nacimiento, el lugar en donde va a estar ejerciéndose esa guardia y custodia, que obviamente el progenitor que está promoviendo y pidiendo la guardia y custodia, pues cuenta con los medios necesarios para darle un techo y sustento al menor, y realmente los jueces familiares lo decretan muy, muy rápido. Claro. ¿No? Y sí es importante tener esta determinación judicial para cualquier aclaración en cualquier momento que sea necesario, esta restitución. Sí, es correcto. Porque aparte ahora vamos a mencionar algo que se equipara, ¿no? Que se equipara al delito de sustracción del menor y se sancionará igual con multas señaladas en el artículo que ya leímos textualmente. Por ejemplo, cuando a la persona que mediante amenazas, aquí ya hablan de amenazas o engaños, obtenga del padre o de la madre que tiene la guardia y custodia el consentimiento para trasladar con la finalidad de retenerlo o sustraerlo fuera de la Ciudad de México o fuera del territorio nacional. Es otro delito, bueno, es algo que se equipara también a la sustracción del menor. Aquí es que por medio de engaños, no se lo llevaron con medios de violencia propiamente, sino que por medios de engaños, ¿no? Claro. Se llevan al menor. Este delito Ajá. es curioso porque este delito fue redactado de esta forma para proteger muchas situaciones que se daban en la época de los 90s. Sí. Tú ibas a tener un hijo y no querías tenerlo, ¿no? Tampoco querías abortarlo, pero no podías tenerlo por alguna circunstancia. Sí. Entonces en aquella época se daba mucho la adopción. Sí. Parejas que no podían tener hijos, sabían de personas que que iban a tener un bebé, entonces se los compraban, Sí, les compraban el bebé, así, y no sufrían engaño, porque incluso hasta mediaban contratos totalmente ilegales, ¿no? Porque una persona no se puede vender. No está dentro del comercio. Exactamente. Entonces, pero había personas donde sí en realidad había como que un engaño. Ajá. Un engaño a las personas, principalmente a personas que eran de comunidades indígenas. Claro. Los engañaban de que a tu hijo me lo voy a llevar, que le voy a dar educación, etcétera. Les prometían que los iban a restituir, etcétera, etcétera. Entonces por eso se redactó este delito en muchas legislaciones locales, para evitar este tipo de circunstancias, evitar la sustracción de esa forma de los menores de edad. La adopción sí obviamente es legal, pero siempre y cuando se lleve a cabo un procedimiento judicial ante una autoridad judicial competente. Eso debe de mediar, no puedes hacerlo mediante contrato escrito nada más de persona a persona. Y eso sí es bien importante que lo reitere, licenciado, porque tanto para el de sustracción como para el delito equiparado a sustracción de menor, sí es necesario, es requisito indispensable de contar con la determinación judicial que determine quién cuenta con la guardia y custodia. Claro. Sí, es muy importante. Y ahorita que mencionas esto de los juzgados, es también una palomita que tenemos acá en el Estado de México con las autoridades, porque ya existen los juzgados especializados en la restitución de menores, que también llevan algunos procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de las adopciones, ¿no? Estos juzgados son de jurisdicción concentrada, se les llama, porque están viendo este tipo de asuntos de diferentes comunidades, todas del Estado de México. Sí, es un acierto de la autoridad,
estatal, porque de alguna forma va especializando Sí. los asuntos judiciales y le da una mayor celeridad. En este tipo de asuntos es importante darle celeridad a las cosas, a la situación, y restituir lo más pronto posible al menor a su hogar habitual, Claro. porque entre más pasa el tiempo, más afectaciones psicológicas puede sufrir En el su menor. desarrollo. Recordemos que este tipo de procedimientos está encaminado a proteger principalmente los intereses de los menores, Ujú. los menores de edad. Y fíjate que este tipo de juzgados concentrados, además de llevar los asuntos de restitución de menor, de adopción, incluso los de patria potestad, también están muy especializados y defienden su procedimiento en base a las convenciones internacionales que hay con respecto a la defensa de los niños. La restitución internacional de menores pues es un procedimiento que protege a los derechos humanos, principalmente de los niños, y se basan en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esto, para conocimiento de nuestros seguidores, fue publicado en 1989. Le reconoce obviamente a los niños que son sujetos de derechos, plenos derechos en contra de toda forma de discriminación, y sobre todo en pro del interés superior del menor, que es algo que pues en los últimos tiempos se ha visto, sobre todo en nuestra Constitución. Recordemos Claro. que en el artículo 4 y en el artículo 73 fracción 29-B, ahí en la nueva reforma que fue del 2011, de octubre del 2011, ya viene integrado algo que vino a revolucionar todo lo que es el derecho familiar, que es el interés superior del menor. La gran reforma de los derechos humanos del 2011. Sí, obviamente recordemos, como lo mencionábamos en programas pasados, en la Constitución política establece el interés superior del menor. Todas las decisiones de las autoridades, ya sea administrativas y jurisdiccionales, siempre deben de tomar el punto de referencia en cualquier asunto donde se velen intereses del menor, la máxima protección a los menores, siempre. Sí, Eso cualquiera es que sea la básicamente. circunstancia, básicamente, como bien lo dices, a eso se refiere el interés superior del menor, que por encima de los derechos que tengas como padre, como abuela, como madre, por encima de todos los derechos de la familia, está lo que más convenga y favorezca al menor. Al menor, ¿no? correcto. Y siempre se determinarán las resoluciones en favor de eso. Y bueno, hay también leyes locales, ¿verdad? Leyes generales. A partir de la Constitución está la Ley General, que es más conocida, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta fue publicada en diciembre del 2014. Y bueno, en lugar de mencionarles artículos de toda la ley, me parece importante mencionar solamente los principios rectores de esta ley, que pues es la esencia de para qué se hizo, ¿no? Y ya hemos hablado en otros programas de estos principios, que son, por ejemplo, la universalidad, que estos derechos, simplemente por el hecho de ser un ser humano, en este caso menor de edad, pues en cualquier lugar del mundo, universal, claro, se tendrán que hacer valer. La interdependencia se refiere a que serán sujetos de este derecho independientemente del lugar en donde se encuentren. Todos los estados que forman parte de las convenciones, independientemente, harán una labor conjunta para lograr beneficiar los derechos de los menores. La indivisibilidad, por ejemplo, en las leyes locales o nacionales, los derechos de los niños no podrán ser diferentes de los estados del sur que los del norte del país. Sus derechos son indivisibles, ¿no? Son uno solo para todos ellos. Y obviamente la progresividad. ¿A qué se refiere esto? Que todas las leyes que vayan generándose, modificaciones, nuevas reformas, incluso nuevas, ¿cómo se les llama? Nuevas leyes O sentencias, ¿no? Que vayan revolucionando el derecho, serán siempre con la esencia de que el derecho sea progresivo, porque recordemos que nuestra sociedad
va cambiando, como mencionábamos en un inicio, simplemente la emigración de la gente, las nuevas formas de vida, de trabajo, de derechos que se van adquiriendo como familia, como con los nuevos tipos de familias simplemente que existen actualmente, pues el derecho debe de irse adaptando, ¿no? Y transformando hacia una perspectiva mejor, es decir, en una nueva reforma, en un nuevo criterio jurisdiccional. No puede disminuirse ese derecho, al contrario, debe de ampliarse. Y por eso debe ser reforma progresivo, ¿verdad? Ahí es correcto. Se encuentra la esencia de ese principio del derecho. Las nuevas sentencias que se vayan publicando le darán luz a los jueces en materia familiar para que puedan determinar lo que a derecho corresponda y que sea actual, ¿verdad? Claro. Otro tipo de convención que se utiliza mucho en estos juzgados concentrados para beneficio de los menores es la Convención de la Haya, que es de carácter universal, sí. Universal realmente. Esta fue publicada en 18 de noviembre de 1980, el de la Haya 25 de octubre de 1980, y sobre todo habla de los derechos civiles, ¿no? De los niños y adolescentes, y para la restitución de menores. Otro factor legal que se ocupa mucho en este juzgado durante el proceso ya de la restitución de menor es la Convención Interamericana para la Restitución de Menores. Esta sí fue publicada en 18 de noviembre del 94. Esta sí es de orden regional, es decir, para nuestro país. Y bueno, estas convenciones establecen que ambas tomarán las medidas para gestionar que se cumpla en todos los estados que forman parte el derecho al mayor interés superior del menor. Sí, es importante, como lo decíamos al principio, tal vez sonará que no es un tema muy común, ¿no? Pero últimamente, principalmente en Valle de Chalco, aquellos personas que nos hacen el favor de sintonizarnos, de seguirnos en redes sociales, se habrán dado cuenta que últimamente en redes sociales está muy en boga este tema, principalmente aquí en nuestro municipio. Siempre hay publicaciones de se busca esta niña, se desapareció. Por ahí tuvimos en el despacho 2 o 3 asuntos parecidos donde la menor no se había desaparecido, se la llevó el papá e incluso ya estaba en Laredo, en la frontera, listo para migrar a Estados Unidos de manera ilegal. Entonces el tema que de alguna forma estamos tocando ahorita es ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Claro. A mi hijo lo sustrajo su papá, su mamá, se lo llevó sin ni consentimiento a otro país. Ahora, ¿cuál es la forma de restituir a mi hijo a su hogar habitual? A su hogar de origen, ¿verdad? Claro. Y por eso sí me parece también importante darle lectura textual a un artículo. Bueno, son 2 artículos, pero que viene el primero fraccionado en 2 incisos. Y que son, pues ahora sí que caballito de batalla en estos juzgados concentrados para la restitución del menor. Y es el artículo 3 de esta Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que nos dice que el traslado o la retención de un menor se considerará un delito, primero en el inciso A, cuando se haya ejercido en contra de un derecho de custodia atribuido, separando a una persona o a una institución o cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Aquí me parece importante en este inciso A hacer la aclaración o el hincapié de que nos está hablando de una persona o una institución. Y esto nos quiere decir, y que se ha visto ya en estos juzgados concentrados para restitución, que no nada más las personas, padre, madre, que tengan la guardia y custodia, son quienes pueden abrir este procedimiento, sino incluso, por ejemplo, instituciones como el DIF. O el Ministerio Público. El Ministerio Público o algún albergue también, ¿no? Que son instituciones que están asumiendo la guardia y custodia de esos menores porque sus progenitores por alguna X circunstancia están privados de sus derechos en esos momentos, ¿no? Entonces también este tipo de juicio puede ser llevado a cabo por una institución también.
Y en el otro apartado de este mismo artículo 3, en el inciso B, nos comenta que cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente en el momento de la retención, o se habría ejercido en caso de no haberse producido dicho traslado o retención. Muchas veces lo hemos visto, licenciado, en el juzgado y en el despacho también, que en cuanto el otro padre, el otro progenitor sabe que ya existe una resolución de que ya obtuvimos la guardia y custodia en favor del padre o madre y tenía en ese momento al menor, no lo vuelven a ver, o sea, se lo llevan, ellos ven la manera de trasladarse, irse a otro lugar y ya no pueden las personas ejercer su derecho de guardia y custodia, porque en el momento en que el otro cónyuge se entera, sustrae al menor. Claro, aquí es importante también aclarar que en esto de los estados, etcétera, como dice el artículo, aquí hay dos aclaraciones muy importantes, ¿no? Una, ¿cómo le hacemos, no? ¿Qué derecho aplicamos? El Estado mexicano tiene su derecho, Estados Unidos tiene su derecho, o Guatemala, no hablemos forzosamente de Estados Unidos, tiene su derecho interno. Entonces, pues hay contradicciones, ¿no? ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Qué leyes se van a aplicar? ¿Cómo le hago, no? Para esto existen tratados internacionales basados principalmente en la Convención de la Haya. Tratados internacionales en las que los estados, es decir, México con Estados Unidos se pone de acuerdo para ver cómo se va a manejar esta situación y se va a poner de acuerdo de esta forma. Lo firman los dos estados y esto es lo que va, esta ley se le llama Tratado Internacional de la materia, y esta ley es la que va a regir el procedimiento en dado caso que se presente tal situación. Para esta situación que estamos comentando, para este tema que estamos comentando, la Convención de la Haya es la idónea, ¿no? Ahí regula todo lo que se va a hacer, a todo lo que se obligan los estados para resolver el problema, en este caso, en una restitución de un menor. Y aquí también es importante, licenciado, que sepan nuestros amigos que es importante que sepan en qué momento llevar a cabo este procedimiento, que debe ser inmediatamente, que no les restituyen a su menor, ¿verdad? Porque hay un tiempo también determinado. Por ejemplo, en la Convención de la Haya determina que es hasta los 16 años. Y esto lo formula textualmente en el artículo 4, que habla que se respetará la residencia habitual antes de los 16 años. También señala que la convención dejará de aplicarse cuando el niño o niña cumplan los 16 años, y esto dará término al procedimiento de restitución. A pesar de que todavía en nuestro país se sigue considerando un menor de edad a los 16 años, la Convención de la Haya, como mencionamos, es de carácter internacional. Se toma un criterio de 16 años. Después de esta edad ya no puede ser factible que estos juzgados concentrados puedan hacer su labor, porque ya se encuentran sin herramientas prácticamente, ¿no? Y bueno, aquí también es importante hacer hincapié que muchos de los padres que a veces se encuentran dentro de este procedimiento, mañosamente promueven amparos. Sí. Y esto hace que se aletargue el procedimiento, ¿no? Y obviamente el menor permanezca lejos de su lugar de origen. En este tiempo, pues muchas veces se alcanza esa edad y el procedimiento de restitución ya no puede seguir adelante si cumplen los menores 16 años. Aquí también me gustaría hacer un comentario que incluso lo vamos a tomar en cuenta, bueno, lo vamos a ampliar un poquito, porque hay un mito muy cierto en la sociedad, ¿no? ¿A partir de cuándo puedo denunciar la desaparición o en este caso la sustracción de un menor? Sí. No hablemos nada más, vamos a ampliar un poquito más el tema, no hablemos nada más de la sustracción de un menor. Hablemos de una persona que se desaparece de mi familia, algún familiar. Sí. ¿Y a partir de cuándo la puedo denunciar? Existen incluso en las películas, en las series, en las telenovelas, la sociedad incluso que cree este mito, ¿no? De que tienes que esperarte 24 horas, 72 horas a que aparezca y a partir de ese momento tienes que denunciar. No, en realidad eso no es cierto, y si tú tienes la sospecha de que tu familiar o cierta persona está desaparecida, o en el caso que nos ocupa ahorita, que ya no te devolvieron a tu menor,
que ya tienes la sospecha fundada que está desaparecido o que ya no te lo regresaron, es el momento idóneo para denunciar, en este caso la sustracción, o hablemos de una desaparición de algún familiar. ¿Por qué es importante aclararlo? Hubo un criterio de la convención, precisamente la convención de la Haya impone tribunales, ¿no? El Tribunal de la Haya resolvió un caso muy sonado dentro del mundo jurídico, el caso algodonero se le llama. El caso algodonero a grandes rasgos es básicamente esto: unas personas que estaban trabajando, unas señoritas que estaban trabajando en un campo de algodón, fueron retenidas y se las llevaron para una explotación sexual. Los familiares de estas personas fueron a denunciar al Ministerio Público y en el Ministerio Público les dijeron: no, tienes que esperar 24 horas, 72 horas para que denuncies. Entonces volvieron a las 72 horas, ya hicieron la denuncia formal, pero ese tiempo que esperaron fue vital para encontrar a las menores que ya en realidad ya nunca las habían trasladado ya. Sí, ya las habían trasladado. Entonces las familiares, ya con la frustración, siguieron su procedimiento judicial y llegó este caso hasta la Corte Internacional. En la Corte Internacional resolvió que eso era ilegal, que esperar 24 horas, 72 horas no tenía un fundamento jurídico, ¿no? El Estado estaba obligado a localizar y hacer todas las gestiones necesarias para encontrar en ese momento, cuando ya se tenía la sospecha de que estas personas habían desaparecido. Y también aquí es importante, licenciado, lo que mencionan los términos de temporalidad, sí. Mencionarles a nuestros amigos que también hay una caducidad, se podría decir, ¿no? Para reportar este tipo de desapariciones, anhelando tener este tipo de apoyo del juicio de sustracción, y es de 1 año. ¿Por qué se marca 1 año? Principalmente porque los jueces familiares, recordemos que siempre le van a dar la prioridad al interés superior del menor. Entonces, después de 1 año, los jueces familiares se dan cuenta de 2 cosas. Principalmente que no hay a lo mejor un gran interés de parte de la persona que se supone que ejercía la guardia y custodia, puesto que dejó pasar todo 1 año para reclamar su derecho, y que después de 1 año, pues el menor obviamente ya hizo nuevamente lazos afectivos con alguna otra familia, con el otro progenitor en otro lugar. Entonces, no quiere decir tampoco que este derecho caduque después de 1 año, pero simplemente ya no se van a ejercer todas las medidas que estos tribunales concentrados están ejerciendo cuando se da aviso de primera vez. Por ejemplo, tienen medidas como el arraigo domiciliario, ¿no? Si se tiene la sospecha de que el menor está en la casa del progenitor y yo tengo la dirección del progenitor, se ordena el arraigo domiciliario, previniendo que no lo sustraiga del país, ¿no? O bien se detona la alerta AMBER, por ejemplo, para evitar que sustraigan al niño, y se da aviso a migración, sí, para que no los puedan sacar del país. Y bueno, también dentro de la convención que mencionabas, la Convención de la Haya, también en el artículo 16 nos menciona que tiene como finalidad el inmediato retorno del menor al país que lo solicita. Y este es el punto clave de la convención en este tipo de asuntos, porque sin importar la jerarquía del país, los tratados que existan, esta convención de carácter universal, en este artículo, decreta devolver de manera inmediata al menor a su lugar. Y bueno, dentro de nuestro código también ya muy interior de nuestro país, en el de procedimientos civiles, también establecen en el artículo 8 del título 6, en los artículos 2360 y 2372, el procedimiento. Y bueno, sí, es muy fácil, la verdad es que es un procedimiento rápido. Inicia, como muchos, con la solicitud de restitución del estado donde desapareció el menor al estado en donde posiblemente se encuentre, ¿no? De país a país, y generalmente se ingresa en los consulados o las embajadas de cada país. En nuestro país, por ejemplo, si lo iniciáramos desde México hacia Estados Unidos, pongamos que tenemos la sospecha de que el menor fue sustraído hacia Estados Unidos, la persona que va a reclamar, la que va a iniciar el procedimiento reclamando que el menor
vuelva a México, lo va a hacer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya nos platicarás cómo está a grandes rasgos el procedimiento. Sí. Parece tedioso, parece incluso de verdad pero en realidad es sencillo, es sencillo y es un poco técnico, engorroso, pero es muy concreto. La verdad es que no tiene pierde, ¿no? Después de haber ingresado la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la embajada del país donde se tiene que solicitar la restitución, se toman las medidas necesarias que el juzgado concentrado tiene el derecho, y las básicas siempre son el arraigo domiciliario y la alerta a migración. Después de eso se ordena obviamente el emplazamiento, ya sabemos que con el debido traslado, que es una copia de la demanda que se le hace llegar a la persona demandada en el lugar en donde se encuentre. Una vez emplazado el demandado, se le dan 5 días para que conteste lo que a su derecho corresponda. Después de estos 5 días se cita a ambas partes, el juez familiar obviamente dará fecha para la primera audiencia. Y en esta primera audiencia es importante que sepan que va a estar también en representación del menor el Ministerio Público, porque en todos los asuntos familiares y de personas vulnerables es la institución idónea para representar sus derechos. El Ministerio Público se hace presente en la audiencia, se escucha en todo lo posible a los menores cuando pueden hablar. Es importante y muchas veces es lo que le da mayor claridad al juez de en dónde el menor está mejor, ¿no? Se solicita la escucha del menor. En el caso de ser posible, se desahogan las pruebas necesarias, los abogados argumentamos nuestros alegatos de cierre, y en esa misma audiencia, en la audiencia principal, se llega a una sentencia. Sí, parecería engorroso, parecía, como bien dices, técnico, sí, cosa del otro mundo, pero en realidad no, es relativamente sencillo. Aquí gran parte del proceso se ocupan las autoridades, principalmente el Estado mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado mexicano o la Embajada mexicana en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, sí, ¿no? Como ejemplo, pero esto en realidad puede aplicarse para otros países, cualquier país donde México tenga un tratado internacional de este tipo, ¿no? Con una carta, se le llama carta de rogatorio, tú inicias tu procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores le comunica a través de esta carta rogatoria a la autoridad equiparada allá en Estados Unidos, inician el procedimiento. No tienes que trasladarte a Estados Unidos para desahogar tu audiencia, claro que no. Allá todas las autoridades deben de trabajar para velar que el menor regrese eventualmente a su país de origen. O sea, no es un procedimiento, con esto quiero decir que no es un procedimiento en realidad muy engorroso, se escuchará difícil, pero es relativamente sencillo. Haciendo uso del principio de universalidad. Claro. Todas las instituciones y autoridades de todos los países están obligados, claro, que formen parte de estos tratados internacionales, están obligados a velar por el cumplimiento de la restitución del menor. Es correcto. Ajá. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo, amigos. Esperemos que les haya sido de su agrado este programa, que les sea muy útil en el caso de que desafortunadamente tengan la necesidad de hacer uso de este tipo de juzgados concentrados. Como siempre estamos a sus órdenes en Nacional Barra de Abogados Lex. Su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 55 25 04 66 01 y el 55 22 33 63 05, licenciada Jorge. Muchas gracias por escucharnos y esperemos contar con su presencia el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias. Hasta luego, amigos.